Para explicar en qué consistió la Segunda Guerra Mundial, voy a comenzar hablando del Tratado de Versalles firmado en 1919, al final de la Primera Guerra Mundial. Este tratado impone a los vencidos unas severas condiciones. Obliga a Alemania a asumir la responsabilidad de la guerra. Obliga a Alemania a retirar las tropas y entregar el armamento. Reduce el ejército alemán a 100.000 soldados y prohíbe la fabricación de armamento. Aparte, Alemania va a tener una multa de 30.000 millones de dólares con los aliados. Tras el Tratado de Versalles comienza la aparición de Adolf Hitler, un soldado que buscaba ascender en el poder y lograr entrando a la política tras la guerra. Fomenta el odio hacia todos los no alemanes, entre ellos y lo más importante, el odio hacia el judaísmo. Otras cosas que llevan a la Segunda Guerra Mundial son el ascenso del fascismo italiano en los años 20, el militarismo japonés y la invasión a China de los años 30, y el poder es alcanzado por Hitler y el partido nazi. Italia conquista Etiopía en 1935 y ocupa Albania en el 39. Japón crea un estado Manchuria que amplía con la invasión a China, y Alemania comienza a burlarse de las condiciones de diversos tratados internacionales. La militarización de Renania en 1936 y Reino Unido y Francia, que no protestan ante estas violaciones del tratado, comienza una política de apaciguamiento que permite las continuas transgresiones alemanas, como el rearme de las presiones a Austria hasta que se anexionó con Alemania en 1938. En la conferencia de Múnich en 1938 se acepta la garantía ofrecida por Hitler para mantener el equilibrio europeo y se sacrifica Checoslovaquia a las ambiciones alemanas. El 1 de septiembre de 1939, menos de un año después, Alemania invade Polonia. 2 días después, los aliados le declaran la guerra a Alemania. El 17 de septiembre de 1939, la URSS hace un pacto secreto con Alemania para invadir Polonia, y esta entra por el este y lucha hasta que Polonia se rinde y pasa a ser territorio ocupado. Así comienza la Segunda Guerra Mundial, en la que se enfrentaron dos poderosos bandos: el eje tripartito, formado por Alemania, Italia y Japón, con aliados como Bulgaria y Hungría, y los aliados formados por China, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Alemania empieza la invasión de Francia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, que termina el 10 de mayo de 1940. Francia, aliada con los británicos, no logra frenar el avance alemán, hasta que el 20 de mayo de 1940 llega a la costa y la acorrala allí. Los alemanes detienen su avance al acorralar al ejército contrario, pero se planea una operación estratégica llamada Operación Dinamo, que consiste en la evacuación de Dunkerque, una isla al lado del mar de Francia, que logra que el 10 de junio Italia se suma a la guerra y que ataca a Francia desde el sur. El 22 de junio de 1940, Francia firma un armisticio que derivó en la ocupación de París y de 2/3 del país por parte de los alemanes. La guerra sucede en diferentes zonas. Mientras una parte del ejército alemán combate en la guerra de Broma provocada por Gran Bretaña y Francia, otra parte del ejército alemán se encarga de conquistar Dinamarca y Noruega. La URSS, aprovechando esto, ataca a Finlandia y, pese a la fuerte defensa de Finlandia, los soviéticos vencen. Con el Tratado de Paz de Finlandia, se vio obligada a ceder territorio importante cerca de Leningrado. Alemania se prepara para invadir en verano del 40 al Reino Unido, en la Operación León Marino, pensando que serían más fuertes en un combate aéreo y tomando como primer objetivo los aeródromos y las estaciones del radar de la CAF
pero al no obtener los resultados esperados desvió los bombardeos directamente a las ciudades inglesas. Inglaterra resistió y la fuerza alemana fue rechazada, mientras que la Marina británica mantenía el control del Canal de la Mancha. Italia, mientras tanto, invade Grecia el 28 de octubre de 1940, pero fue rechazada rápidamente. El ejército griego estaba desgastando por una lucha con Italia y cayó ante la invasión alemana a través de Bulgaria. Italia no se retira de la guerra. Las tropas pasaron a Egipto desde Libia para atacar las bases británicas y con el objetivo de capturar el canal de Suez. Las fuerzas británicas, indias y australianas contraatacaron en la Operación Compass. Más tarde las fuerzas alemanas desembarcaron en Libia para renovar el asalto contra Egipto. El 6 de abril de 1941, las fuerzas alemanas invaden Yugoslavia y consiguen su detención el 17 de abril. Tras Yugoslavia, las fuerzas del eje se lanzaban a la invasión de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, con el objetivo de asegurar los estados bálticos y tomar Leningrado. Con la llegada del invierno, las congelaciones y bajas temperaturas mermaron a un ejército poco preparado para el frío. El 5 de diciembre, las fuerzas soviéticas lanzaron un ataque para que retrocediera a Alemania, pero sucedían muchas más cosas en Alemania. A finales de verano y comienzos de otoño del 41, el gobierno nazi comienza un programa genocida. Comenzó la persecución de los judíos en Alemania y los territorios ocupados. Los detenían y enviaban en trenes de carga a campos de exterminio, donde la mayoría eran asesinados en cámaras de gas, otros por disparos o ahorcamientos, y muchos murieron por el hambre, los trabajos forzados, los experimentos a los que los sometían, la tortura médica o los golpes. De esta forma, la población judía de Europa fue perseguida y asesinada entre el 42 y el 45, en el mayor genocidio de la historia del siglo XX. Mientras todo esto ocurre en Europa y norte de África, en el frente asiático también se suceden los conflictos. Después de la invasión de China por parte de Japón, las tensiones entre Japón y la Unión Soviética aumentan. Entre julio y agosto del 38 tiene lugar la batalla de Lao Hassan, finalizada con un alto en fuego, y entre mayo y septiembre del 39 la batalla de Hajin Gol, que concluye con la victoria soviética y da por finalizada la guerra entre Japón y la URSS. El 13 de abril de 1941, la URSS y Japón firman el Pacto de Neutralidad. En el verano del 41, a Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos comienzan un embargo de petróleo contra Japón. La condición para levantarlo es que Japón retire sus tropas de China. Como respuesta, Japón prepara el ataque a Pearl Harbor para mermar la flota estadounidense del Pacífico y apoderarse de los campos de petróleo de las Indias Orientales neerlandesas. El 7 de diciembre de 1941, Japón lanzó un ataque aéreo sorpresa sobre Pearl Harbor que destruyó la mayor parte de los aviones estadounidenses de la isla. El 8 de diciembre de 1941, Japón invade las islas Filipinas. A los 6 meses siguientes al ataque de Pearl Harbor, los japoneses habían conseguido casi todos sus objetivos navales y su anillo de conquista se extendía desde el Pacífico Central hasta Nueva Guinea y Birmania, sumando también partes del norte de Indochina francesa que Japón invade el 22 de septiembre de 1941, poco antes del ataque a Pearl Harbor. La única fuerza aliada que seguía oponiendo resistencia en el Pacífico era la base naval de Pearl Harbor. Tras la entrada de Estados Unidos en la guerra, los submarinos alemanes empiezan a hundir los barcos mercantes americanos a lo largo de la costa americana, el Mar de las Antillas y el Golfo de México, pero el 9 de mayo de 1942 un destructor americano capturó un submarino alemán, equipado con un equipo de cifrado que pudo ser utilizado para descifrar los mensajes alemanes. En 1943 tuvo lugar la última batalla importante entre la Marina Real Británica y la Armada Alemana, que terminó con la derrota de los barcos alemanes. Se entra en el último periodo de la Segunda Guerra Mundial y se están librando batallas en los dos frentes. En julio de 1943, tropas angloamericanas desembarcan en Sicilia,
Tras una entrevista con Hitler, Mussolini renuncia al sur de Italia y se repliega hacia el centro. El rey Víctor Manuel II ordenó su arresto y el nuevo gobierno inició negociaciones con los aliados. Los aliados entran en Italia y se firma el armisticio el 8 de septiembre. El 12 de septiembre se libera a Mussolini, que se establece en la zona nazi de Italia, quedando el país dividido en dos partes, superando una resistencia muy dura que tuvo momentos de enorme intensidad, como en la batalla de Monte Cassino. Los ejércitos angloamericanos liberaron Roma el 4 de junio de 1944. Sin embargo, la última línea de defensa de los Apeninos resistió hasta abril de 1945. 28 de abril de 1945, Mussolini, que trataba de huir hacia Alemania, fue capturado y fusilado. En julio de 1943, la Unión Soviética hizo frente a la última ofensiva alemana. En el año 1944 estuvo de continuo éxito del Ejército Rojo, que llegó a las antiguas fronteras de la URSS en primavera de ese año. A lo largo de otoño-invierno del 44, los antiguos aliados del eje, Finlandia, Rumanía, Bulgaria y Hungría, son ocupados por las tropas soviéticas. En Yugoslavia y Albania, los guerrilleros liberan sus países de la ocupación. En Grecia, la retirada alemana en agosto de 1944 abrió un periodo de guerra civil entre guerrilleros comunistas y tropas monárquicas. Grecia era un buen ejemplo de enfrentamiento entre los aliados que vendrían tras la derrota del eje. A lo largo de 1943, Estados Unidos, la URSS y Gran Bretaña se encontraron en diversas conferencias para tratar las estrategias de los aliados. Fruto de estas conversaciones fue el desembarco aliado en Normandía. El día 6 de junio, tropas estadounidenses, británicas y canadienses desembarcaron en las playas de Normandía y superaron la fe de resistencia alemana. Rápidamente las tropas aliadas se dirigieron a París, que fue liberado el 25 de agosto. 10 días antes, tropas angloamericanas y francesas habían desembarcado en Marsella. Los alemanes trataron de frenar el empuje aliado en las Ardenas, en Bélgica, pero finalmente tuvieron que retroceder, atacada por el occidente, el sur y el este. El régimen de Hitler se prestaba a librar su última batalla. En febrero de 1945, el ataque angloamericano por el oeste y el soviético por el este derrumbó con facilidad la resistencia alemana. El 25 de abril, tropas soviéticas y norteamericanas se encontraban en Torgau. El 30 de abril, Hitler se suicida junto a su amante Eva Braun. El 2 de mayo, Berlín capitula. El 7 de mayo, los alemanes firman la capitulación incondicional. En julio, los aliados celebran su gran conferencia en Potsdam, a las afueras de Berlín. En el Pacífico, los americanos van avanzando. La conquista de Filipinas por Estados Unidos en febrero de 1945 o la reconquista de Birmania por los británicos fueron momentos clave. El 19 de febrero de 1945 los norteamericanos ocupan territorio japonés, la pequeña isla de Iwo Jima. Mientras tanto se suceden los ataques aéreos sobre las ciudades y los centros industriales de Japón. Tras la derrota alemana, en mayo de 1945, los norteamericanos se deciden a usar una arma terrible en la que han estado investigando secretamente. El 6 de agosto de 1945, el avión Enola Gay lanza una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima. El resultado es atroz: 100.000 muertos y miles de heridos por el efecto de una única bomba. El 8 de agosto, la URSS declara la guerra a Japón y ocupa Manchuria y parte de Corea. Al día siguiente, Estados Unidos lanza una segunda bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki. El error nuclear precipita la capitulación de Japón. El representante del emperador japonés Hirohito firman ante MacArthur la rendición incondicional. La Segunda Guerra Mundial había terminado.